esta participación. Y somos todos, aparte de los hermanos coreanos, somos todos pentecostales, ¿no? ¿O hay algún presbiteriano? ¿Hay algún...? Aparte. Pentecostal hasta la muela, ¿no? Aparte, somos todos pentecostales. Así que son pentecostales. Yo nací en una iglesia pentecostal. Esa iglesia pentecostal vio fogosa. Y desde chico nosotros fuimos a esa, casi de cuna, ¿vio? Esa iglesia donde teníamos una hermana, se llamaba Belki, la hermana Clara, que eran diaconisas y eran cuidadoras de la iglesia. Y la iglesia se sentaban las mujeres de este lado y los varones de este lado, ¿no? Y los chicos al lado de la madre. Y si los chicos salían, y estaba la hermana Pachona también, ¿no? Esa hermana guerrera, esa hermana de oración, guerrera, la guerrera de oración, ¿verdad? Y no es tan solo que no tenía tan solo ese nombre, sino que tenía la cara de guerrera, ¿vio? Esa cara de guerra, ¿vio? Cuando uno va a la guerra, ¿vio? Que dice, algo parecido, ¿vio? Y cuando uno se levantaba, lo traían de la oreja al lado de su mamá. Esa iglesia, amén, amén, porque vos no conocías a mi mamá. Mi mamá, una señora alta de 1 metro casi 70, robusta, que después, y vio encima que la diaconisa te traía de la oreja ahí, te dejaba al lado de tu mamá, y tu mamá te decía, en casa vamos a hablar. Y en casa se le prendía a Dios esa parte espiritual, la ira santa, el fuego ese consumidor, y te agarraba con el cinto y te vas a portar ahí en esa clase de pentecostalismo teníamos nosotros, ¿no? Bien pentecostal, amén, porque yo no conocía a la hermana Meli, por eso le digo. La hermana Meli, mire, en el día que murió mi mamá, y estábamos haciendo el sepelio, y subió uno de mis sobrinos y dijo, ¿quién no cobró con la abuela Meli? Levantaron la mano hasta los que no eran nietos, mire. Todos de la iglesia cobraron con mi mamá. ¿Por qué? Porque ya le digo, era otros tiempos, otras crianzas. Entonces, nosotros como buen pentecostal, nosotros hemos perdido un montón de esencia pentecostal. De la esencia pentecostal, ¿no? Usted sabe que entonces el tema, ¿no? Como dice Efesios, una iglesia gloriosa. ¿Y quién no quisiera ser parte de una iglesia gloriosa? Todos necesitamos ser parte de una iglesia gloriosa. Entonces, Pablo le escribe a los Efesios, a una iglesia bien pentecostal. Una iglesia bien pentecostal porque nació así, pentecostal. Si usted ve o ve la historia de la iglesia de los Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, narra la fundación, vio unos discípulos ahí. Unos discípulos, y dice que predicaban el Evangelio, y cuando se encontraron con Pablo y le dijeron, ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿y dónde fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Así que ellos predicaban el arrepentimiento y no la llenura del Espíritu Santo, no conocían a Jesús. Entonces Pablo los bautiza, dice que después de haberlos bautizado descendió el Espíritu Santo y todos hablaron nuevas lenguas y todo, y ahí comenzó la iglesia bien pentecostal. Pero 4 o 5 años después que Pablo le está escribiendo esta carta a los Efesios, muchos ya la habían estado queriendo desvirtuar. Entonces, por eso la necesidad que Pablo tiene en escribir. ¿Por qué? Porque la historia narra que Efesio era un puerto. Y en ese puerto era una ciudad cosmopolita, así, de todos lados venían.
de todos los lugares venían. Y era una ciudad de comercio, y no tan solo que una ciudad de comercio, sino que también era una ciudad muy religiosa. Lo que estuvieron en el seminario, un pastor, ¿no?, que le tocó la parte, explicó. Yo había dado un poquito nomás un entre y él lo culminó, ¿no? Y había mucha idolatría. Y cuando terminó el seminario, no sé quién se nos acercó y nos preguntó sobre el velo de la mujer. ¿Quién es? ¿No te acuerdas, no? Nos preguntó sobre el velo de la mujer. Entonces les tuvimos que explicar por qué las mujeres usaban velo en ese tiempo, ¿no? Porque por dos motivos sencillos nada más, ¿no? Primeramente, porque no había nopusí. ¿Quién conoce el nopusí? ¿Eh? ¿Sí? No había nopusí en ese tiempo. Y eso a ustedes parece una risa, pero es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque era un lugar donde la religión que practicaba era una religión perversa. Era un lugar donde las sacerdotisas eran mujeres. Y dominaban la diosa Diana, la diosa Artemisa. Y la religión de ellos promovía mucho la promiscuidad. O como ahí se dice, la prostitución. Entonces usted traía su ofrenda y depende de la cantidad de ofrenda que tenía, usted tenía derecho a escoger alguna de las sacerdotisas o de alguna de las doncellas de ahí, y era la lujuria, ¿no? La lujuria. Entonces, en ese caso, venían de todos lados, parece que venían de todos lados, de toda Asia tenían que pasar por ahí, de Asia y de Medio Oriente pasaban por ahí. Y como no había nopusí, se llenaban de ¿qué? De piojo. Entonces las mujeres, ¿qué hacían? Se rapaban. Al raparse, se ponían, ¿qué tenían? Se ponían, ahora fuerte el brete, pelucas. Se ponían pelucas. Entonces parecían que estaban bonitas con la peluca. Veo como ahora las mujeres se ponen pelucas, se ponen extensiones y se hacen los claritos. Entonces como en la iglesia empezaron a convertirse y las mujeres también se empezaron a convertir y estaban, y los pelados, ¿a qué se refería? A la prostitución. Entonces, para que no la señalen, entonces Pablo le dice que usen hasta que se quede el pelo. Entonces, por eso el velo. Por eso era el velo. Algo simple y sencillo, no tiene otro misterio. Le habla a la iglesia de Éfeso, tanto como a la iglesia de Corinto, le habla de eso. Habla por eso nomás. Entonces, como era una ciudad así, Pablo le empieza hablando de lo que era la predestinación, como habló el pastor Kim. Empieza a hablar que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que Adán o Eva haya comido la manzana que explicó el hermano, que comió el fruto. O sea, fuimos elegidos. Así que en el pensamiento de Dios estaba que nosotros estemos hoy acá. El pensamiento de Dios estaba puesto, así lo agarran en el capítulo 1. Y como somos una iglesia pentecostal, una iglesia poderosa, como dice, y nosotros fuimos, cuando creímos, fuimos sellados con ¿qué? El Espíritu Santo. Que son las arras de nuestra salvación. Entonces ninguno puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Ninguno puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Ninguno puede decir que no fue bautizado con el Espíritu Santo. Porque ese fue el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El sello de que somos, que hemos creído. Y luego nosotros lo hemos demostrado públicamente cuando nos bautizamos. Entonces todo eso usted lo va a encontrar en el capítulo número 1. Entonces, que somos gente especial y que Dios nos hace habitar en lugares celestiales. Y además ahí explica algo que es algo, no es un misterio porque está revelado ahí. Está revelado de que los ángeles, ¿no?, aprenden de la iglesia. Quiere que nosotros seamos superiores, pero aprenden de Dios a través nuestro. No es
que nosotros le vamos a enseñar. No, él lo aprende, lo de Dios, a través nuestro. Cómo Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Si vos me decías a mí, si merecía estar acá, merecía estar. Merecía estar acá. Si merecía que Cristo perdone mis pecados, no merecía que Cristo perdone mis pecados. Mire que. Pero eso quiere decir que la Biblia dice poquito. ¿Eh? ¿Hace cuánto viene el piojo? ¿Hace cuánto viene? No, eso de hace mucho ya, eso ya viene de los egipcios ya. Pero por eso yo estaba comentando. Que eso vino de No, los egipcios. eso lo hacían por eso, no se refería a los piojos, se refería al velo nada más. Claro, no, yo pensaba que el velo se refería a eso, que nació ahí, como la palabra no era. No era, no es. No, que nació la palabra no era por eso, porque no era para ella. Claro, por eso. Hicieron casar por eso. Claro, porque la palabra novio. Claro. Novio. Y ahí se casó. A eso yo me refería. Y ahí se casó. Bueno, entonces, volviendo al tema, volviendo al capítulo 1, y te está narrando eso de que no somos merecedores, pero Dios, en su inmenso amor, nos hizo merecedores. Dios en su inmenso amor nos hizo merecedores. Nos insertó, dice, nos adoptó, mire usted. Nos Eso, adoptó. Bueno, pero eso también fue en la higuera. Por eso, en la higuera nos injertó para hacernos merecedores de la palmera. Claro, la palmera y la higuera no tienen que ver. La higuera, digo la higuera. Entonces, Dios nos injertó. ¿En qué nos injertó? Y ahora nosotros lo vamos a ver a dónde. ¿A dónde nos injertó? Por eso. Porque es higuera, uno dice higuera, pero ahora, No, ¿qué es la yo higuera? decía la higuera, yo decía la higuera. Ah, usted decía la higuera. Yo pero- decía, yo me equivoqué. Ya es un pensamiento. La higuera. Entonces, en el capítulo 2 nosotros vemos algo distinto ya. ¿Sí? En el capítulo 2 de los Efesios vemos de que la salvación no es por mérito propio. La salvación no es por mérito propio. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. No, No puedo hacer nada. no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque la salvación viene a través de la fe. Misericordia. No, de la fe. Así dice en el capítulo 2, de la fe. Y la fe tampoco es nuestra, dice. Sino la fe es un don de Dios. Un don es un regalo que Dios nos dio a cada uno. Algunos tendrán un poquito más de fe, otros más, un poquito más, otro un poquito más. Esto no tiene nada que ver con la gracia de ser predicador. No, todos tenemos esta fe que Dios nos dio. Así como fuimos todos sellados con el Espíritu Santo, todos tenemos esta fe. Fuimos salvos por la fe ¿Eh? de Dios, por Somos todos, entonces dice, y no por obra, para que nadie se gloríe. Claro, por eso, bueno, No por obra, sino por qué. por misericordia fuimos salvos. Por la fe, por la gracia, por el regalo. Entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces aquel que te venga y te diga, el que te deje, no, tranquilo, no, quiero que se explaye tranquilo. Aquel que te diga que vos tenés que diezmar para ser salvo, te está mintiendo. Si te dice que, usan es fácil que usan esta palabra, dice, porque no robará el hombre a Dios. No está hablando de eso, ese tema. Vos tenés que diezmar y más tenés que dar si es por gracia. Si es por gracia. Y Dios es tan bueno. ¿Cuántos son de Dios acá? Levante la mano todos los que son de Dios. Levante la mano. Que no levantan de Dios. Que no levantan de Dios. Ajá, somos todos de Dios acá. Somos todos de Dios. Todo lo que tengo, ¿a quién le pertenece? A Cristo. A Dios le pertenece. Entonces la plata que tengo en el bolsillo, ¿de quién es? De Dios. Entonces Dios te está pidiendo el 10% y te está No dejando está pidiendo nada. el 90% a vos.
Entonces, ¿quién es más generoso? Vos, Dios. Por eso dice acá, habla de la riqueza en gloria que tiene Dios. Usted lo va a contar en estos 2 capítulos. La riqueza, la inagotable, dice, y riqueza que tiene Dios en gloria. Entonces quiere decir que todavía nosotros, como dice Santiago, no pediste nada. Y si pediste más, dice, para gastar en vuestro deleite. Pediste para gastar en vuestro deleite. Pedimos mal. Y cada vez que nosotros vemos y vamos a entender acá, vamos a comprender acá, ¿para quiénes son? ¿Y cómo debemos pedir? Pablo le escribe en el capítulo 4, le escribe, pero esta es la introducción. Entonces, en el capítulo 2 nosotros lo vemos y empezamos a entender que la salvación es por gracia. Entonces, como es, volvamos de vuelta al tema, venían de todos lados y se juntaban judíos, se juntaban griegos, se juntaban romanos, se juntaban sirios, se juntaban egipcios, se juntaban africanos, se juntaban de todo ahí, de todas partes. Entonces, en el capítulo 3, ahí le habla a Dios del misterio, le dice, revelado. ¿Y qué era el misterio revelado? Y el misterio de antes, dice. ¿Y cuál era el misterio que le fue revelado? ¿Y sabes cuál era el misterio? Era de que Dios iba a formar de los 2 pueblos, del pueblo gentil, del pueblo judío, una sola iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? Entonces nosotros no fuimos injertados en ninguna higuera, sino nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. ¿No? Es simple. Fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Cada uno nosotros somos miembros de uno del otro. Uno del otro. Este era el gran misterio revelado, que se lo reveló a Pablo. Entonces Pablo por eso dice, yo soy ministro o soy apóstol de los gentiles. Dios lo envió ahí, dice, cuando se convierte Pablo, le dice, apartame a Pablo y a Bernabé para tal ministerio. ¿El ministerio cuál era? Ir a predicar a los gentiles. Pablo dice, y por esta causa yo preso en el Señor. ¿Y cuál es la causa? Capítulo 3, ¿quién lee capítulo 3? El 1 y el 2. Ahí le cantan el capítulo 3. Capítulo 3. Sí. Cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Ahí está. Entonces, por esta causa, ¿qué causa? Predicar el evangelio a los que no eran judíos. A los que no eran judíos. Y eso era algo terrible. Porque si no, ellos no podían recibir el evangelio. Eso era algo muy terrible. ¿Por qué? Porque iba contra las creencias de muchos. En este caso la diosa Artemisa, que estaba ahí en Éfeso. Y Pablo tenía que ir y decirle, mire, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe ningún Dios aparte de eso. Y este Dios es Jesucristo, el que vino de los cielos, nació acá en esta tierra, como habló Gabriel, que nació, se encarnó, y los 7 procesos que hizo hasta su muerte, su ascensión y de que va a venir. Y por causa de eso, Pablo estaba preso. Por causa de predicarle a los que no eran judíos. Pero se encontraban con otra cosa. Se encontraban con que muchos judíos se convertían también.
Y dentro de la iglesia convivían judíos y gentiles, por poner, ¿no? Y los judíos decían que por nosotros somos judíos, creemos en Jesucristo, que es el Mesías, pero en la ley de Moisés está que ustedes se tienen que circuncidar, que ustedes tienen que guardar el sábado, que ustedes tienen que... Entonces Pablo por eso le hace la aclaración en el número 2 que le dice, por gracia soy salvo, no por obra, no por esa clase de obra, por gracia nomás, que Dios le plació. Por eso dice que fuimos en el número 1, como volviendo para atrás, de a poquito, de un pasito para atrás, en el número 1 le dice, mirá, nosotros todos fuimos escogidos de Dios, nada más que ahora se da a revelar este misterio. Y que a través de la muerte de Jesucristo, nosotros se rompió ese velo que tenía la separación. Entonces ahora nosotros tenemos franca, vamos a decir, libre entrada hacia Dios a través de Jesús, a través de lo que creemos a Jesús. Amén. Entonces por eso no hay ni judío, ni griego, somos todos iglesia de Cristo. Entonces cuando usted le ve y dice, no, yo soy de una iglesia mesiánica. Pero eso es duro, Señor. Es duro, pero es la realidad, es la verdad. Pero mire que Pablo también ya lo dijo. Y Pablo capaz de la consecuencia, y Dios nos llamó para eso, para decir la verdad, no nos llamó para otra Ya cosa. lo dijo. Mire que... Lo dijo y lo vuelve y cada uno de nosotros lo tenemos que volver a repetir. Porque esto sí, él habla de la dispensación. Pablo ahí habla en el capítulo 1 como en el capítulo 3 habla de la dispensación, habla del tiempo, que el tiempo no pasó. La verdad sigue siendo verdad acá en la China y en Corea, ¿no? La verdad es verdad. Por eso Pablo cuando le está hablando en el capítulo 3 se le empieza a querer a regenerar a las personas. Dice, este evangelio primeramente tiene que comenzar por vos para regenerarte. Amén. Por eso le dice, el que mentía, hasta ahí ¿qué tiene que hacer? No mentes más. A ver, no, dice ahí lo que tiene que hacer. Es fácil si no mienta más. ¿Qué dice? Sino que cada uno hable la verdad con su hermano, porque somos miembros de uno de los otros. ¿Y sabe una cosa? Mire, esta mano es miembro de esta mano. Esta cara es miembro de la mano, de esta mano. Si yo con esta misma mano me bofeteo, ¿a quién le va a doler? ¿A la cara o a todo el ser? Eso es lo que está diciendo. Si vos mentís, no le mentí a tu señora simplemente nada más. Le mentí a todos. Porque somos miembros uno del otro. Si vos engañás, no le estás engañando solamente a la persona. Estás engañando a todos tus hermanos. ¿Se comprendió? ¿Entendió? Porque es fácil decir, no hagas esto. Es fácil que te digan, no te hagas. No hagas. Y yo la vez pasada yo iba a contar parte de mi testimonio, ¿ve? Y el pastor se acuerda que me cortó me cortó y es que cuando yo me aparté del camino del Señor, yo vivía allá en la Matanza, y en la Matanza es un lugar muy jodido. Siempre fue así. Desde que vivía Juan Manuel de Rosa era jodido. ¿No? Usted puede ver la historia de Juan Manuel de Rosa y usted va a ver las cosas que hizo Juan Manuel, el nene Juan Manuel. Entonces es una tierra muy peligrosa. Y yo me aparté. Era tan malo. Pero por ese motivo. No, por ese motivo no. Me aparté porque quería conocer lo que era el mundo, quería saber lo que era. Porque yo era una persona de que él dice que a mí no me sirve. Dice que a mí no me sirve. Yo tenía que palparlo, yo tenía que verlo. ¿No? Tenías que verlo. Entonces, a través de eso yo me aparté. Fue terrible. Entonces, cuando volví a Cristo, yo me di cuenta del daño que hice. ¿No? El daño que hice.
Primeramente a mi familiar y luego a lo que era la iglesia. Ya no lo podía remediar. No podía remediar todas esas cosas. Ya el daño ya estaba hecho. Pero nosotros sabemos de que hay un Dios que consuela y que restaura, que crea. Ese es nuestro Dios Jesús, nuestro Señor. Y a través de eso puede sanar a María de Dios. Las consecuencias las tuve que pagar. Las consecuencias se pagan. Y hoy sufro consecuencias de ese tiempo, ¿no? Pero a lo que voy es que Pablo le está diciendo, ¿no? Le está dando una salida, entonces pone una controversia. Una controversia y dice, el que robaba, no robe más. Y después le dice la causa. La controversia, el que robaba, ya no tiene que robar más. Ahora, ¿cuál es la controversia? Trabaje. Sino que trabaje con sus propias manos para compartir con los demás. Entonces vemos ahí dos cositas. Primeramente le dice al que mentía que no mienta más, porque si no, ¿a quién iba a dañar? Todos los hechos que nosotros hacemos repercuten en los hermanos. Entonces a otro le dice que el que está robando, le dice no robe más, sino que trabaje para que tenga para Comprar y comer. para compartir con los demás. Y eso es lo que a nosotros a veces como cristianos nos está faltando. Somos muy egoístas con nuestro dinero, con lo que nosotros trabajamos. Somos muy egoístas. Parecemos al ejemplo que dio Jesús con el millonario ese que dijo, este año me fue bien, voy a derrumbar mi granero y voy a hacer otro más grande y voy a cosechar y lo voy a poner todo y a amontonar. Y cuando hizo todo eso y vio que ahí dijo, alma, ahora siéntate y goza por todos tus bienes que has ganado. Y le dice, necio, le dice. La palabra necio ahí, ¿sabe cuál es, cómo se traduce? De la palabra raca. ¿Qué es la palabra qué? Raca. 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 Que es como el que perdió la cordura. Ah. Como que perdió la cordura. Esa palabra también se encuentra cuando Job le dice a su mujer, como una mujer raca has hablado, le dice. Una mujer que perdiste el sentido. No tiene sentido. Y este hombre también no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta noche se me pidieron por tu alma. ¿Y a quién va a heredar todo esto? ¿A quién le va a quedar? ¿A quién va a heredar? No tenía ningún heredero. Yo cuando predico sobre ese tema, yo doy, Josef se llama Una palabra. un hombre que vino de Hungría, en el Chaco, y se hizo tan millonario, vino corriendo de la guerra en los años 50, y se hizo tan millonario ese Josef en el Chaco, pero nunca se casó, nunca tuvo heredero, y tenía miles y miles de hectáreas, tenía campo, y tenía fábrica, y tenía de todo, pero cuando murió se quedó todo el mayordomo de él. No tenía mujer. No tenía nada. ¿No? Entonces, a veces nosotros decimos, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué no? Porque le termina diciendo Jesús, porque nunca fuiste rico para con Dios. Nunca fuiste rico para con Dios. Dios necesita, como dijo el pastor, que le llevemos el lingote de oro hacia arriba. Dios necesita, no necesita. Dios no necesita, pero sí necesita de nuestra generosidad para compartir, para que tenga para compartir con los demás. Se demuestra al menos que puede dar. Y eso se demuestra. Entonces todo eso nosotros lo vemos ahí en el capítulo 3. Está hablando del evangelio del interior nuestro, de lo que somos nosotros adentro. Por eso Pablo le está diciendo, ahora mire, esto tenemos que soportarlo. Entonces le va a hablar de una sola fe, de un solo bautismo, un solo Señor. Le habla de la Trinidad. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros tenemos que separar en la doctrina del Evangelio
de lo que es el error, de lo que es, ¿cómo podría decir? Aberrante, iba a decir yo, pero no es la palabra aberrante, es una palabra que se ocupa mucho. Herejía. La palabra herejía. Todos podemos tener error. Por ejemplo, ¿no? La iglesia presbiteriana, ellos bautizan por aspersión, ¿no? Por aspersión. Por aspersión. ¿Se salpican? Salpica, y aspersión. Salpica. Otro bautizan por inmersión. Otro dice que bautizan en piletas. Tienen la iglesia, tienen una pileta. Otro dice que no, que es en el río. ¿Quién tendrá razón? ¿Y cuál es el perfecto? No hay, no hay perfecto. Lo importante es la intención de lo que uno hace, del que se va a bautizar. Si lo bautizan así, si lo bautizan así, si lo bautizan en un río, si lo bautizan en una pileta, si lo bautizan en una palangana, si lo importante es que se bautice. Entonces, ¿por qué? Porque había muchas clases de personas, todos tenían diferentes. Entonces, te decía, un solo bautismo, le decía. No importa cómo te bauticé, pero que te bauticé. Una sola fe, le dice. Esta fe es la fe de Cristo Jesús, la fe que te salva. ¿No? Una sola fe. Bueno, yo cuando me bauticé, yo pedí que me bautizaran así mirando hacia arriba, que me tiren para arriba, que me hundan para abajo. Que tuvo misericordia, sacate, te digo. No sé, qué será. Tuvieron misericordia, sacate. Entonces, está hablando de eso. Entonces, ¿y la herejía cuál sería? La doctrina de la herejía sería la que te pierde la salvación. Te hace perder la salvación. O capaz que lo agarran de los pies y lo hunden hasta el fondo. Sí. Hay varios que hacen así, vaya. Vamos a bautizarlo. Entonces, nosotros vemos que la herejía es la que te aparta. Por ejemplo, si uno quiere polemizar, ¿no? Y quiere entrar, vamos a poner, ¿no? Un tema. Que vamos a ser polémico, ¿no? Nosotros como pentecostales, yo sé la respuesta que ustedes van a tener, ¿no? Yo sé la respuesta. O el 90% yo sé la respuesta. Y lo que, por ejemplo, los que se suicidan, ¿van al cielo? Yo creo que no. Bueno, no. ¿Sí o no? No. Ahí está, por eso que no es. ¿Es sí o no? Y sin embargo, hay iglesias que tienen un montón de personas, que sus hijos se suicidaron, que su esposa se suicidaron, su esposa se suicidaron. El pastor le dice, en el cielo lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos un momento de debilidad. Porque el borracho tiene un momento de debilidad y se pone de vuelta borracho. El que es adúltero se adultera y se reconoce y tuvo un momento de debilidad. El drogadicto tuvo un momento de debilidad y se fue. Pero ¿sabes lo de este tema? Qué bonito cuando uno le habla así y le pone un tono. ¿Qué pasa el pata tierra? Es bonito cuando uno le explica así, y le llega con motivación en su corazón. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es la oportunidad. El drogadito vuelve a tener una nueva oportunidad. El adúltero vuelve a tener una oportunidad. ¿No? Y el que se suicida vuelve a tener una nueva oportunidad. Ajá. ¿Veo? Entonces ahí está el problema. Si fue por sobredosis, puede ser. Pero él cayó en su momento de debilidad. No tuvo otra oportunidad. Tuvo una oportunidad. ¿No? Yo lo digo porque vi un montón de mis amigos morirse de sobredosis.
y delante mío. ¿No? Y delante mío. ¿No? Y vi también que muchos, no tan solo que es por sobredosis, sino que agarraron una pistola en el momento que estaba sobrecargado, ¡pum! Bueno, eso ya es diferente. Y drogado encima, ¿eh? No le estoy diciendo que estaba en sus caballos, que tenía una debilidad, porque se acerca. Y lo vi varias veces. Por eso le digo que yo era terrible, ¿no? Como dice Pablo, yo llevo la marca de mi cuerpo del Evangelio. Bueno, yo llevo la marca de mi cuerpo en el corazón. Miren cómo tengo tanto pequeño picado. Yo llevo la marca de mi cuerpo de esas cosas. Por eso que yo predico este Evangelio. Por eso yo predico el Evangelio de la verdad, sin pelo en la lengua. Porque sé de que está del otro lado. Hay dos cositas nomás. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay un plan B. No hay matices, no hay grises, ni... Blanco y negro. ¿Es blanco o es negro? O sos cristiano o te lleva al diablo. Por eso Pablo le escribe bien clarito a los efesios, porque era blanco o negro. No tenían tiempo para las debilidades. El cristiano tiene debilidades, tiene debilidades. A ver, ¿quién tiene un acontecimiento importante ahora en estos tiempos? ¿Quién tiene un casamiento, un cumpleaños de 15, que lo invitaron? ¿No? Ninguno. Ya que le gustan las fiestas por acá, por Granburgo. Ahora vienen las fiestas, estas fiestas que son fiestas paganas. No, pero algo personal Y para es vos. muy peligroso. Sí. Es muy peligroso para el pueblo de Dios. Tenemos que estar muy atentos, velando, porque nos pueden pasar muchas cosas. Sí, pero yo estoy hablando de quién tiene un Un acontecimiento. Termina el colegio mi hija en estos días. Ahí está. Hacen una fiesta. Sí. Ahí hacen una fiesta. Y vos te pones el mejor vestido que vos tenés. Sí. ¿No? Te compras. Ya se compró. Pero habla de vos. Ah, bueno. Te pones el mejor vestido que te compraste. ¿No? Hay un charco de agua con barro. ¿No? Hay un charco y vos decís, vas y decís, tengo que ir, pero me quiero tirar. ¿No? O vas y pasás y decís, ay, tengo miedo de resbalarme. Y vas caminando por ahí y te resbalaste. Pa, te caíste. Sí. ¿Vos qué hacés? Vuelvo a mi casa. Te volvés a tu casa y te cambian. Sí. Y te vas, tratás de esquivar el lugar. Claro, me esquivo el lugar si puedo, lo veo. Sí. Ah, bueno, listo. Ahora si vos vas y ves el charco de barro, vas bien y te tirás ahí, te empezás a revolcar y te quedás. ¿Eh? Quiero decir que le gustó, lo hizo voluntariamente. Claro. Así es el pecado. Así es la debilidad. Nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos los dos la misma situación. La persona que se tira, se revuelca, y la persona que se rebala. El cristiano se puede rebalar. Pablo lo dice. Abogados tenemos, no como haciendo una apología del pecado. Si por ahí, le dice, por casualidad, por estas remotas cosas de la vida caíste, abogados tenés. Pero otra cosa es que te guste y que vuelvas a caer y que vuelvas a caer. Eso, o sea, no es debilidad, eso es que a vos te gusta. Entonces, por eso mismo a la persona que se droga y se vuelve a drogar y se vuelve a drogar, es porque le gusta. Yo, ¿sabes una cosa? Estaban todos los pibes, ellos pasaban, pero por 2 cuadras de ahí. Vos, que tiene un apodo, ¿no? Vení, ¿qué te querés hacer? Aleluya, vos, ¿qué te querés hacer pastor ahora? Yo sabía que si pasaba por ahí me quedaba con ellos. Sabía. Por eso Jesús le dice, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Entonces él está hablando de revestirse de un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado, le dice. El nuevo hombre, es decir, el viejo hombre está viciado, y el que está viciado es que está enfermo. Amén. Y aquella persona que recurre a las cosas, que está enferma. Está enferma, y la enfermedad, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Se llama pecado. No tiene otra cosa.
Por eso le dice, al que le gusta mentir, miente y miente y miente y vuelve a mentir. Por eso el que mienta no mienta más, diga. Amén. Si no, eso es, pero, ¿sabe qué cosa? Es algo, No me diga como eso. algo natural que le sale. No Después, me por diga. ejemplo, le dice, mire, no hablen cosas de ustedes, truenerías, le dice. Ey, no hable más de esto, mire. Ahora que estoy acá, me hizo acordar. Yo el otro día, no hace mucho, más de un mes debe hacer, no sé. Creo que fue hace un mes. Yo venía de retiro, en el tren este. Y acá adelante le gritaban a un muchacho, gritaban, no te tires, no te tires, no te tires, le decían. Y el tipo, ¿qué hizo? Se tiró nomás. En el tren ahí enfrente, ahí. Y bueno, Yo venía ahí. Si tuvo oportunidad, no ha tenido un montón de oportunidades. Sí. Pero a lo que voy a decir una cosa que Pablo le está diciendo a cada uno. Mire, ustedes son los que te deciden. ¿Por qué? Porque dice, despojate de ese viejo hombre que está viciado. Y despojate, ¿se acuerda que en el seminario allá de la iglesia de Cairo yo le dije, ¿a cuánto lo bañan? Porque somos éramos todos grandes. ¿A cuánto lo bañan? Nadie decía. ¿Quién le saca la ropa a usted para que se vaya a bañar? Nadie. Usted mismo se saca. Usted va y se toma un baño y cuando sale se pone la nueva ropa. ¿Sí? ¿Quién le pone la nueva ropa? Usted se pone la ropa limpia. Y en el Evangelio es lo mismo. Una vez que nosotros conocimos a Jesús, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Que nosotros que tenemos que dejar. Tenemos que sacar. A veces, por ejemplo, los malos pensamientos que nosotros tenemos. Y hay que dar y en el libro de Efesios te da la solución para que vos no pensés, te dice, renovate en el espíritu de tu mente. Renovate en el... ¿Y cómo? ¿Sabe que está comprobado que el 70% de nuestros pensamientos que tenemos son los del día anterior? Del día anterior. Del día anterior, todo lo que pensamos el día anterior, el 70% lo volvemos a pensar. El día siguiente. Entonces por eso dice, renovate en el espíritu de vuestra mente y despojate del viejo hombre que está viciado y revestite del hombre nuevo creado según Dios. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Con gloria. Entonces por eso, una iglesia gloriosa. Amén. Por eso, una iglesia gloriosa. Y somos nosotros parte de esta iglesia gloriosa. Aleluya. Somos cada uno. Entonces, en el capítulo 4, yo ni llegar. Es un resumen de lo que yo le estoy haciendo. En el capítulo 4, le dice. Sí. En el capítulo 4 dice, empezamos, por esta causa, dice, yo doblo mi rodilla, le dice. Por esa causa yo doblo mi rodilla. ¿Y cuál era la causa? La causa era de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. ¿Y sabe qué vio? Esto, mire, que el pastor que siempre habla no le sale la palabra. Le voy a decir, ¿cómo se llama este pastor? Anillado. El anillado. El anillado es el vínculo que tiene cada hoja para estar unida. El anillado es el vínculo. ¿No? Este es lo que mantiene unida a todas las hojas. Entonces Pablo le está diciendo, dice, que cada uno seamos unidos en el vínculo de ¿qué? De Cristo. De la paz. En Cristo Jesús. En el vínculo de la paz. Entre medio de cada uno de nosotros, como dijo la hermana, tiene que estar el espíritu ese. Ese espíritu de paz. Pero ¿sabes? Para que suceda todo esto, Pablo en el capítulo 5 le da una referencia, le dice, no te embriaguéis más con vino, le dice, que trae disolución. No te embriaguéis más con vino, sino, sé llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el capítulo 2 le dice que Jesús habite en vuestro... Sí, pero ¿cómo? Como pentecostales, nosotros no habita Jesús en nuestra vida. Amén. Amén.
¿Y saben lo que se refiere a todo eso, a esas cositas, uniéndolo todo en la palabra del Petro? Le está queriendo decir, hay veces que la vida, en nuestra vida, Jesús no habita, sino que está de visita. Jesús no se siente cómodo con nosotros. Entonces por eso es que viene de visita. Y por eso es que solamente nosotros venimos a veces al culto y cuando están todos los hermanos pentecostales cantando, ¿no? Yo me siento pentecostal, y nosotros también nos contagiamos, pero salimos de acá y seguimos de la misma manera. Cristo no habita en nuestra vida, sino que está de paseo, está de visita. Y por eso muchas veces los cristianos derrotados, muchas veces los cristianos viven. Y Pablo hace esa oración, una oración al mismo nivel que hizo Jesús en el libro de San Juan, cuando hace esa oración sacerdotal por cada uno. Para que Cristo habite en ustedes, para que se desarrolle esta vida espiritual por cada uno de ustedes. Por esa causa yo doblo mi rodilla, para que sepan cuál es la altura, la anchura y la profundidad. Y está hablando de la cruz del Calvario, la altura, la profundidad. Esa era parte del misterio. Está hablando de eso, para que cuando Cristo nos dice, yo tengo una predicación que le puse, ¿no? Yo le puse 3 cruces y 4 crucificados. 3 cruces y 4 crucificados. Porque con Cristo juntamente estoy, mas no vivo yo, sino Vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Amén. ¿Y cómo es que Cristo vive en mí? Cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos según el hombre creado según Dios. Amén. En justicia, en verdad. Pero no justicia de lo que nosotros hacemos porque pasó alguien, le dimos de comer y somos justos. No. Está hablando de justicia, de la justificación del ser humano ante Dios, que está en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no tan solo eso, sino que también tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes en la profundidad, hacia la altura y la profundidad y la anchura de Cristo en nuestra vida. En nuestra vida. Dejar lo que Cristo se desarrolle en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no lo dejamos, porque seguimos teniendo el mismo pensamiento de ayer y no tenemos el 70%, tenemos el 100% del pensamiento de ayer. Y me corrió. Yo que le dije que no íbamos a llegar ni siquiera. Estas son las introducciones nada más. Falta el desarrollo de cada una de estas cosas. Por eso le digo, hermano, no se pierdan los seminarios. Amén. Amén.